Imagina ser llamado para una misión que desafía todo lo que conoces, una misión tan intensa que te ves obligado a despojarte, literalmente, de todo lo que te brinda seguridad. Isaías no era solo un profeta, era un hombre común que fue arrastrado al epicentro de los planes divinos de Dios. En medio de tiempos turbulentos y frente a reyes corruptos, fue convocado para ser la voz de Dios, incluso si eso significaba confrontar el poder y caminar descalzo y desnudo durante 3 años. Pero, ¿por qué Dios pediría algo tan radical? ¿Cuál es el verdadero precio de seguir un llamado espiritual? Isaías sabía que su vida nunca más sería la misma, y esta historia no es solo sobre él, es sobre todos nosotros que, en algún momento, somos llamados a hacer sacrificios que parecen insoportables. Al entender el viaje de Isaías, puedes descubrir cómo ese mismo espíritu de valentía y obediencia puede transformar tu vida hoy, llevándote a una fe más profunda y a una mayor comprensión de los misterios de Dios. Isaías, un hombre común, se encontró ante algo extraordinario. En un día que parecía común, tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. En el templo, vio al Señor en toda su gloria, rodeado de serafines que cantaban alabanzas. Esta visión no solo reveló la majestuosidad divina, sino también la propia condición humana de Isaías, quien, tomado por el temor, reconoció su impureza y la impureza del pueblo. Es en ese momento que un serafín toca sus labios con una brasa viva, simbolizando la purificación y el perdón, un paso esencial para la misión que estaba por venir. El llamado de Isaías no fue algo que se pudiera ignorar. El encuentro con lo divino en el templo fue más que una simple experiencia espiritual, fue una convocatoria directa de Dios. Isaías, ante tal revelación, comprendió que su vida nunca más sería la misma. Fue elegido para ser la voz de Dios en tiempos de profunda crisis e incertidumbre, tanto para Israel como para Judá. Y así, Isaías respondió al llamado con las palabras que resuenan hasta hoy. Aquí estoy, envíame a mí, mostrando el valor y la disposición de entregarse completamente a la voluntad divina. Ser un profeta, sin embargo, no era tarea fácil. Isaías sabía que estaba asumiendo una responsabilidad pesada, pero también una oportunidad única de impactar la vida de su pueblo. Su misión era clara: llevar los mensajes de Dios a un pueblo que a menudo se desviaba del camino correcto. La visión en el templo no solo lo preparó espiritualmente, sino que también lo revestió de la autoridad necesaria para enfrentar los desafíos que surgirían. Y es en este contexto que Isaías comienza a caminar por un viaje que exigiría no solo fe, sino también una comprensión profunda de los tiempos en que vivía. Isaías entendió que el llamado era solo el comienzo de un largo camino. El profeta necesitaba estar preparado para enfrentar no solo a reyes y líderes, sino también la resistencia del propio pueblo. Sus palabras a menudo serían duras, como el mismo fuego que purificó sus labios, pero necesarias para despertar a una nación que estaba al borde de la ruina. Isaías sabía que su misión exigiría sacrificios personales, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir con el propósito que le había sido confiado. La visión que tuvo en el templo no era solo una experiencia única, era el inicio de un legado que sería recordado por generaciones. El llamado de Isaías también sirve como un poderoso recordatorio para todos nosotros. Muchas veces nos enfrentamos a momentos que exigen una respuesta decisiva, y la historia de Isaías nos enseña la importancia de estar atentos al llamado que puede transformar nuestra vida. Él respondió con prontitud y valentía, consciente de que su misión era mayor que él mismo. Y así, la vida de Isaías nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos a nuestros propios llamados, sean grandes o pequeños, espirituales o mundanos. Al conectarnos con esta historia, comenzamos a darnos cuenta de que el verdadero poder reside en la disposición de decir sí cuando llegue el momento. La vida de Isaías
estuvo marcada por un período de gran inestabilidad política, donde reyes y gobernantes intentaban navegar las aguas turbulentas de una nación dividida. Durante su ministerio, Isaías presenció la ascensión y caída de varios reyes, desde Usías hasta Ezequías, cada uno con su propio enfoque para enfrentar las amenazas internas y externas. Isaías, como profeta, no solo observaba estos eventos desde lejos, sino que se involucraba directamente, ofreciendo orientación divina en momentos críticos. Su voz, cargada de sabiduría y discernimiento, resonaba en los palacios, a menudo confrontando directamente a los líderes con las verdades que preferían ignorar. Usías, el primero de los reyes durante el ministerio de Isaías, comenzó su reinado con fuerza y determinación, pero cayó en desgracia al desobedecer las leyes de Dios. Isaías vio de cerca cómo el orgullo y la arrogancia pueden destruir incluso a los líderes más prometedores. La muerte de Usías fue una señal de alerta para Isaías y para toda la nación, mostrando que, sin la orientación divina, hasta los más poderosos pueden sucumbir. Con la muerte de Usías, comenzó un período de transición e incertidumbre, donde los sucesores enfrentarían desafíos aún mayores, tanto desde dentro como desde fuera. Durante el reinado de Jotán, la inestabilidad política continuó creciendo y Isaías permaneció como una voz constante de orientación. Jotán era un rey que, a pesar de sus buenas intenciones, luchaba por mantener el orden y la justicia en medio de una sociedad cada vez más corrupta. Isaías, en su sabiduría, entendía que el verdadero liderazgo no estaba solo en mantener el poder, sino en gobernar de acuerdo con los principios divinos. Advertía a Jotán repetidamente sobre la necesidad de confiar en Dios en lugar de en alianzas políticas frágiles. La historia de Isaías con Jotán es un recordatorio de que, incluso en tiempos de caos, la orientación espiritual puede traer claridad y dirección. Acaz, que sucedió a Jotán, fue quizás el mayor desafío para Isaías. Este rey, conocido por su infidelidad y por adoptar prácticas paganas, sumergió al reino en una crisis moral y espiritual. Isaías, siempre fiel a su misión, no dudó en confrontar a Acaz, advirtiéndole sobre las consecuencias de su idolatría y de la confianza equivocada en alianzas políticas con naciones paganas. A pesar de las repetidas advertencias, Acaz persistió en su camino, llevando a Judá cada vez más lejos de los caminos de Dios. Isaías, incluso ante la resistencia del rey, continuó predicando la verdad, demostrando una determinación inquebrantable en cumplir su llamado, independientemente de las circunstancias. Ezequías, por otro lado, fue un rayo de esperanza durante el ministerio de Isaías. Este rey, a diferencia de sus predecesores, buscó restaurar la verdadera adoración a Dios y se volvió hacia Isaías en busca de consejo. Isaías encontró en Ezequías un líder dispuesto a escuchar y a actuar de acuerdo con la voluntad divina. Juntos, enfrentaron desafíos monumentales, incluida la amenaza de la invasión asiria. Isaías, con su sabiduría profética, orientó a Ezequías a confiar en Dios, y esa confianza fue recompensada con la protección divina en uno de los momentos más críticos de la historia de Judá. La alianza entre Isaías y Ezequías es un ejemplo poderoso de cómo la fe y el liderazgo espiritual pueden transformar una nación en tiempos de crisis. Isaías, como profeta de Dios, cargaba la difícil tarea de entregar mensajes que a menudo iban en contra del deseo popular y la lógica humana. En una época en que Israel y Judá estaban constantemente bajo la amenaza de invasiones, alianzas políticas con naciones como Asiria y Egipto parecían ser la solución más sensata. Sin embargo, Isaías, con su visión espiritual aguda, advirtió a los reyes sobre el peligro de confiar en fuerzas humanas en lugar de buscar la orientación y la protección de Dios. Sabía que estas alianzas no solo comprometían la independencia de Judá,
sino que también distanciaban al pueblo de los mandamientos divinos, creando una falsa sensación de seguridad. Las profecías de Isaías no eran solo advertencias, sino también previsiones detalladas de los desastres que aguardaban a aquellos que se alejaban de Dios. Profetizó la caída de Asiria, la misma nación que muchos veían como un aliado poderoso, y previó que aquellos que pusieran su confianza en las fuerzas humanas serían trágicamente decepcionados. Isaías advertía que la única seguridad verdadera venía de la fe en Dios, y no en ejércitos extranjeros o tratados políticos. Sus palabras, a menudo difíciles de escuchar, eran un intento de guiar a la nación de regreso al camino de la justicia y la dependencia total de Dios, pero no todos estaban dispuestos a escuchar. En sus mensajes, Isaías no se limitaba a condenar las acciones de los reyes y del pueblo. También ofrecía una visión de esperanza para aquellos que permanecieran fieles. Profetizó que, a pesar de las calamidades que se acercaban, un remanente de Israel sobreviviría y prosperaría. Isaías hablaba de un futuro en que Dios restauraría la gloria de Israel, pero esta promesa estaba condicionada a la obediencia y la confianza en el Señor. Quería que el pueblo entendiera que las dificultades eran temporales y que la fidelidad a Dios traería, en última instancia, restauración y bendiciones duraderas. Este mensaje de esperanza era un faro para aquellos que estaban dispuestos a escuchar y seguir el camino de la rectitud. Isaías también enfatizó que las alianzas políticas no solo ponían a Judá en riesgo físico, sino también espiritual. Veía las influencias paganas de estas naciones como una amenaza a la pureza de la fe israelita. Cuando reyes como Acaz buscaban ayuda de naciones extranjeras, Isaías no solo veía esto como un fallo político, sino como una traición espiritual. Advertía que el sincretismo religioso que venía con estas alianzas debilitaría el compromiso del pueblo con Dios y los llevaría a una ruina espiritual. Para Isaías, la verdadera fuerza de Judá no estaba en números o en tratados, sino en su fidelidad a Dios, una lección que transmitió con pasión y urgencia. Las profecías de Isaías también eran un reflejo de la lucha interna del profeta. Cargaba el peso de saber que muchos no atenderían sus avisos, que la desobediencia prevalecería en muchos corazones. Sin embargo, Isaías continuó fiel a su misión, proclamando la palabra de Dios, incluso cuando era impopular o peligroso. Sabía que su papel no era garantizar el resultado, sino ser el mensajero fiel. Y así, con cada profecía, Isaías dejaba claro que la soberanía de Dios estaba por encima de todas las naciones y que, al final, la voluntad divina prevalecería, ya fuera por medio de bendiciones o juicio. Isaías no fue un profeta restringido a las fronteras de Judá. Su visión superaba los límites geográficos y culturales. Comprendió que la soberanía de Dios no se limitaba a una sola nación, sino que se extendía a todo el mundo. Así, los mensajes de Isaías no eran solo para el pueblo de Israel, sino también para las naciones vecinas. Profetizó sobre el destino de potencias como Babilonia, Moab y Damasco, dejando claro que el poder de Dios era supremo sobre todos los reinos. Por lo tanto, Isaías no era solo un profeta nacional, sino una voz global que proclamaba la justicia y la soberanía de Dios en toda la tierra. El mensaje de Isaías para las naciones era tanto una advertencia como una oportunidad. Advertía que aquellos que se opusieran a la voluntad de Dios enfrentarían la destrucción, como sucedió con Babilonia, cuya caída profetizó con impresionante precisión. Sin embargo, Isaías también hablaba de un tiempo en que todas las naciones se volverían hacia Dios y serían bendecidas por ello. Veía un futuro donde Jerusalén se convertiría en un faro espiritual para el mundo y donde todos los pueblos vendrían en busca de la sabiduría y la verdad divina. Esta visión global
era revolucionaria en su época, desafiando las nociones de divinidades locales y territoriales y apuntando a la universalidad del poder de Dios. Isaías, en su sabiduría, reconoció que el pecado y la injusticia no eran problemas exclusivos de Israel, sino de toda la humanidad. Su mensaje global reflejaba esta comprensión profunda de la condición humana. Predicaba que todos los pueblos necesitaban reconocer la soberanía de Dios y alinear sus vidas con sus mandamientos para evitar el desastre. Isaías no dudaba en condenar la idolatría y la corrupción de las naciones vecinas, pero también ofrecía una esperanza de redención y restauración. Veía un mundo donde la justicia divina prevalecería, donde las espadas serían transformadas en arados y donde la paz reinaría entre las naciones. La visión de Isaías incluía un llamado para que todas las naciones reconocieran al Dios de Israel como el único verdadero. Profetizó sobre un tiempo en que los reyes y líderes del mundo vendrían a Jerusalén para adorar y aprender de los caminos de Dios. Este futuro mesiánico, donde el conocimiento de Dios cubriría la tierra como las aguas cubren el mar, era central en el mensaje de Isaías. Veía un mundo unido por la fe y la justicia, donde las divisiones nacionales y culturales serían superadas por la adoración al único Dios verdadero. Esta visión global no solo inspiró su propio ministerio, sino que también influyó profundamente en la teología y la espiritualidad de las generaciones siguientes. Isaías entendía que su mensaje global tenía un propósito mayor que simplemente advertir o predecir desastres. Estaba preparando el camino para una nueva era, donde la revelación de Dios sería accesible a todos los pueblos, no solo a los israelitas. Su profecía sobre la venida de un Mesías que traería salvación no solo para Israel, sino para todas las naciones, es un ejemplo claro de cómo Isaías veía el futuro. Profetizó que este líder sería una luz para los gentiles, trayendo la verdad divina a todos los rincones del mundo. Este mensaje universal, que trasciende tiempo y espacio, continúa resonando hasta hoy, recordándonos que el alcance del amor y la justicia de Dios es verdaderamente ilimitado. Entre las muchas acciones inusuales que Dios pidió a Isaías, tal vez la más impactante haya sido la orden de andar desnudo y descalzo durante 3 años. Esta instrucción divina, aparentemente extraña, cargaba un peso simbólico profundo. Isaías, obediente al llamado, recorrió las calles de Judá despojado de sus vestiduras como un signo profético contra Egipto y Etiopía. El acto de andar desnudo representaba la humillación inminente que estas naciones enfrentarían a manos de Asiria, un recordatorio visual de lo que sucedería con aquellos que pusieran su confianza en alianzas políticas en lugar de confiar en Dios. Este gesto extremo de Isaías sirvió como una poderosa advertencia tanto para Judá como para las naciones vecinas. El acto simbólico de Isaías fue una prueba no solo de su propia fe, sino también de la fe del pueblo. Al ver al profeta despojado y descalzo, los habitantes de Judá no podían ignorar la seriedad del mensaje que él estaba transmitiendo. Este comportamiento desafiaba las normas sociales y religiosas de la época, provocando shock y desconcierto. Sin embargo, era precisamente esta ruptura con lo convencional lo que otorgaba fuerza al mensaje de Isaías. Dios estaba utilizando a Isaías para mostrar que el juicio sería severo y que la humillación de los enemigos de Israel sería completa. La imagen del profeta desnudo, despojado de su dignidad, era una metáfora vívida de la vulnerabilidad humana ante el poder divino. Para Isaías, el acto de andar desnudo y descalzo era más que una simple obediencia. Era una demostración de total entrega a la voluntad de Dios. Él no solo predicaba con palabras, sino también con acciones que ilustraban vívidamente el destino que aguardaba a aquellos que se apartaran de Dios.
El valor de Isaías al realizar este acto público, sabiendo que sería ridiculizado e incomprendido, revela la profundidad de su compromiso con su misión profética. Estaba dispuesto a sacrificar su propia reputación y comodidad para ser un canal claro e inequívoco del mensaje divino. Y así, Isaías se convirtió en un ejemplo extremo, pero necesario, de lo que significa estar verdaderamente dedicado al servicio de Dios. El acto simbólico de Isaías también nos enseña una lección valiosa sobre los métodos que Dios puede usar para comunicar su voluntad. No siempre los mensajes divinos llegan de manera suave o conveniente. A veces, vienen con una fuerza que rompe con todas las expectativas, exigiendo una respuesta inmediata y una reflexión profunda. Isaías sabía que su tarea no era agradar al pueblo, sino despertarlos a la realidad que se avecinaba. Y fue a través de este acto chocante e inusual que logró captar la atención de todos, desde los líderes hasta los ciudadanos comunes. Este enfoque nos recuerda que la verdad de Dios, aunque a menudo desconcertante, es siempre necesaria para nuestra transformación y salvación. Incluso después de tantos siglos, el acto simbólico de Isaías sigue resonando con una fuerza sorprendente. Nos desafía a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a ir en nuestra obediencia y fe. ¿Seríamos capaces de sacrificar nuestra propia comodidad y estatus para seguir la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos coloque en situaciones incómodas o ridículas a los ojos de los demás? La vida de Isaías nos recuerda que la verdadera fe a menudo exige un sacrificio que va más allá de lo fácil o conveniente. Y al reflexionar sobre este acto simbólico, comenzamos a entender que el llamado de Dios puede llevarnos por caminos inesperados, pero siempre con un propósito divino mayor. El enfrentamiento entre Isaías y el rey Manasés es uno de los episodios más dramáticos en la vida del profeta, mostrando el conflicto inevitable entre la verdad divina y el poder humano corrompido. Manasés, que ascendió al trono tras la muerte de Ezequías, trajo una ola de idolatría y prácticas paganas a Judá, alejando a la nación de los caminos de Dios. Isaías, fiel a su misión profética, no dudó en confrontar al rey, denunciando públicamente sus actos de idolatría y advirtiéndole sobre las severas consecuencias que aguardaban a Judá. Este enfrentamiento no fue solo una batalla de palabras, sino un choque espiritual, donde Isaías se erguía como la voz solitaria de la verdad en medio de una corte sumergida en la oscuridad. Manasés, sin embargo, no era un rey dispuesto a escuchar consejos que desafiaban su autoridad o su estilo de vida. A diferencia de Ezequías, que había buscado orientación divina, Manasés veía a Isaías como una amenaza a su poder. El rey, en su arrogancia, despreció las advertencias del profeta y intensificó sus prácticas paganas, llenando Jerusalén de altares a dioses extranjeros e incluso sacrificando a sus propios hijos en rituales profanos. Isaías, al ver a la nación que tanto amaba, hundiéndose en la depravación, continuó predicando con una determinación inquebrantable, sabiendo que su lealtad estaba con Dios y no con los hombres. La oposición de Isaías al rey Manasés fue más allá de palabras. Se convirtió en un símbolo de la resistencia espiritual contra la corrupción y la decadencia moral. Isaías representaba todo lo que Manasés rechazaba: la fidelidad a Dios, la pureza de la adoración y la justicia. El profeta sabía que su vida estaba en riesgo, pero su compromiso con la verdad divina era mayor que su temor por su propia seguridad. Manasés, furioso con la persistencia de Isaías, ordenó su prisión y subsecuente ejecución. Según la tradición, Isaías fue cerrado por la mitad, convirtiéndose en un mártir de la fe, cuyo sangre clama hasta hoy como un testimonio contra la injusticia. El martirio de Isaías, bajo el régimen de Manasés, es un recordatorio sombrío del costo de la fidelidad en tiempos de apostasía. Isaías, que dedicó su vida a llamar a la nación de regreso a Dios,
encontró su muerte a manos de un rey que se negó a escuchar. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. La vida y la muerte de Isaías continuaron inspirando generaciones de creyentes que vieron en su resistencia un ejemplo de valentía y devoción. Manasés, a pesar de su reinado prolongado y sus intentos de silenciar la voz profética, no pudo borrar el legado de Isaías, que permanece vivo en las Escrituras y en los corazones de aquellos que buscan la verdad. La historia de Isaías y Manasés también nos desafía a reflexionar sobre las batallas que enfrentamos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde la verdad debe ser dicha, incluso si eso significa enfrentar la oposición o el desprecio? Isaías nos enseña que la lealtad a Dios debe siempre superar el miedo a las consecuencias terrenales. Incluso ante la muerte, se mantuvo firme, sabiendo que su verdadero juez era Dios y no el hombre. Y así, la vida de Isaías nos inspira a ser valientes en nuestra fe, a decir la verdad y a confiar en que al final la justicia divina prevalecerá, no importa cuán sombría parezca la situación. Entre todas las profecías de Isaías, aquellas que predecían la venida de un Mesías se destacan como las más impactantes y significativas. Isaías, inspirado por Dios, habló de un futuro redentor que traería esperanza no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Describió al Mesías como el Emanuel, que significa Dios con nosotros, un líder que nacería de una virgen y cuyo gobierno traería paz y justicia eternas. Estas profecías, a lo largo de los siglos, se han convertido en una piedra angular de la fe cristiana, apuntando a Jesucristo como el cumplimiento de estas promesas divinas. Isaías, por lo tanto, no era solo un profeta de su tiempo, sino un visionario que veía más allá del presente, vislumbrando el plan eterno de Dios para la redención del mundo. Las profecías mesiánicas de Isaías no solo predecían el nacimiento del Mesías, sino que también delineaban su misión y carácter. Isaías habló de un siervo sufriente, alguien que cargaría con las iniquidades del pueblo, que sería despreciado y rechazado por los hombres, pero que, a través de su sufrimiento, traería sanidad y redención. Esta descripción del Mesías como un siervo sufriente era contraintuitiva para muchos, que esperaban un libertador militar poderoso. Sin embargo, Isaías comprendía que el verdadero poder del Mesías no estaría en la fuerza bruta, sino en su capacidad de sacrificarse por los demás. Estas palabras resuenan profundamente en el mensaje del Evangelio, donde el sacrificio de Cristo es visto como el acto supremo de amor y salvación. Isaías también previó un reino de paz y justicia que el Mesías establecería. Habló de un tiempo en que el lobo habitará con el cordero y la tierra se llenará del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Estas imágenes poderosas pintan un cuadro de armonía y renovación, donde la creación será restaurada a su estado original de perfección. Isaías veía al Mesías como el príncipe de paz, aquel que traería reconciliación entre Dios y la humanidad y entre los propios seres humanos. Este futuro mesiánico no era solo una promesa distante, sino una realidad que Isaías creía estar al alcance de todos aquellos que se volvieran a Dios con fe y obediencia. Las profecías mesiánicas de Isaías también sirvieron como una fuente de esperanza para el pueblo de Israel durante tiempos de gran sufrimiento y exilio. Cuando todo parecía perdido, las palabras de Isaías recordaban al pueblo que Dios no había abandonado su alianza con ellos. El Mesías prometido era la garantía de que Dios cumpliría sus promesas, no solo para restaurar a Israel, sino para traer luz a las naciones. Esta esperanza mesiánica mantuvo viva la fe de Israel durante siglos de opresión y dispersión, y continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo que esperan el cumplimiento final de estas promesas en toda su plenitud. La visión de Isaías sobre el Mesías no era solo teológica, sino profundamente personal. Él veía al Mesías
como la respuesta para los anhelos más profundos del corazón humano, la solución para el problema del pecado y de la separación de Dios. Isaías comprendía que la venida del Mesías significaría la realización del plan de salvación de Dios, un plan que abarcaba no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Sus profecías nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de ese Mesías, a reconocer la necesidad de redención en nuestras propias vidas y a abrazar la esperanza que Él ofrece. Al mirar las palabras de Isaías, somos llamados a ver más allá de las circunstancias presentes y a confiar en el plan soberano de Dios que se despliega a lo largo de la historia, culminando en la figura del Mesías. El legado de Isaías es profundo y duradero, permeando no solo la historia de Israel, sino también la tradición espiritual de toda la humanidad. Como uno de los mayores profetas de la Biblia, Isaías dejó un impacto que trasciende generaciones, con sus palabras resonando a través de los siglos. El libro que lleva su nombre es una obra maestra de revelación divina, conteniendo profecías, visiones y enseñanzas que continúan guiando e inspirando a millones de personas en todo el mundo. Isaías no fue solo un profeta de su tiempo, sino una voz atemporal que habla directamente al corazón humano, ofreciendo esperanza, corrección y orientación espiritual en tiempos de incertidumbre. Una de las marcas más significativas del legado de Isaías es su influencia sobre la teología cristiana. Sus profecías mesiánicas, especialmente aquellas que hablan del siervo sufriente, son vistas por los cristianos como prefiguraciones de Jesucristo. Estos pasajes, que fueron escritos siglos antes del nacimiento de Cristo, son frecuentemente citados en el Nuevo Testamento como evidencias del cumplimiento de las promesas divinas a través de Jesús. Así, Isaías no solo predijo el advenimiento del Mesías, sino que también moldeó la comprensión cristiana del papel de Cristo como Redentor. Su legado, por lo tanto, no es solo histórico, sino también profundamente espiritual, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera que continúa inspirando la fe. El impacto de Isaías también se puede ver en su enfoque único hacia la justicia social y la pureza espiritual. Él no solo habló sobre la venida del Mesías, sino que también enfatizó la importancia de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Isaías denunció la hipocresía religiosa, la corrupción y la opresión de los pobres, insistiendo en que la verdadera adoración a Dios debería ir acompañada de acciones justas y compasivas. Desafió tanto a los líderes como al pueblo a abandonar sus pecados y volverse a Dios con sinceridad. Esta énfasis en la justicia y la integridad moral sigue siendo relevante hoy, sirviendo como un recordatorio de que la fe genuina se manifiesta en acciones concretas de bondad y equidad. Otro aspecto crucial del legado de Isaías es su visión de un futuro glorioso donde Dios reinaría sobre todas las naciones. Profetizó sobre un tiempo en que Jerusalén se convertiría en un centro espiritual para todo el mundo, donde las personas de todas las naciones vendrían a adorar a Dios y aprender sus caminos. Esta visión global e inclusiva de la soberanía divina fue revolucionaria en su época y continúa inspirando la idea de una comunidad mundial unida bajo el liderazgo divino. Isaías nos invita a mirar más allá de las divisiones humanas y a ver un futuro donde la paz y la justicia prevalezcan, un futuro que depende de nuestra disposición a seguir los caminos de Dios. Finalmente, el legado de Isaías es una invitación a la reflexión personal y a la transformación espiritual. Sus palabras desafían a cada individuo a examinar sus propias vidas a la luz de las verdades divinas que él proclamó. Isaías nos llama a una vida de fe auténtica, a confiar en Dios en todas las circunstancias y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. El legado de Isaías no es solo un conjunto de profecías o enseñanzas antiguas. Es una llama viva que continúa iluminando el camino para todos aquellos que buscan la verdad y la justicia.